UCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Ruchurtu. Bienvenidos a un jueves más de Aquí se habla de libertad. Este programa llega gracias a la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles Néstor Tobar y mi persona Javier Cisneros. Hoy tenemos como invitados para hablar sobre el tema de la elección en Colombia a Miguel Valverde. Él es economista y consultor político, editor en jefe de Guayoyo en Letras. A John Durán, coordinador de organización de 20 Joven, estudiante de Derecho en la UCB. A Samuel González, que es abogado, consultor en la especialidad de Derecho Penal, investigador de ONG CIMAS. Y a Daniel Contreras, coordinador de 20 Joven Mérida y estudiante en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Buenos días y sean todos bienvenidos al programa Aquí se habla de libertad. Ok. Le damos la bienvenida al consultor Miguel. Bienvenido al programa Aquí se habla de libertad y quiero abrir tu participación al programa con la siguiente pregunta. ¿La victoria de Petro podría generar que los venezolanos en Colombia tengan que huir de esta nación? Ahora sí me escuchas, ¿no? Justo, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y con toda tu audiencia hoy. Bueno, definitivamente la victoria de Petro no es una buena noticia, en mi opinión, para los colombianos y tampoco para los venezolanos que viven hoy y desde hace un tiempo en Colombia. Lógicamente es comprensible que muchos de ellos estén muy preocupados por la cercanía ideológica y política de Petro con el régimen chavista en Venezuela, que en muchos de los casos ha sido lo que los ha obligado a huir de su país. Y no es un fenómeno nuevo en la región, porque entre los más de 6 millones de venezolanos que han tenido que dejar su país en los últimos años, hay muchos que han elegido diferentes destinos en la misma región y han pasado por una experiencia similar, con la llegada, por ejemplo, de Pedro Castillo al poder en Perú, con la llegada de Boric al poder en Chile, y bueno, ahora la llegada de Petro al poder en Colombia es todavía mucho más compleja en términos de los venezolanos que hacen vida en otro país, porque primero son muchos más los venezolanos que viven en Colombia, y segundo, quizás Petro pueda ser el líder político que más parecido a lo que en algún momento fue Chávez se encuentre entre todos los líderes de izquierda de la región. Claro, totalmente. Y hablando de todos estos fenómenos que hizo mención de la elección en Boric en Chile, lo que pasó en Bolivia o lo que está pasando en Bolivia actualmente, lo que recientemente pasa en Colombia, ¿cuál es el fenómeno que está pasando en Latinoamérica que genera que la izquierda nefasta pueda cautivar a la ciudadanía? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, es difícil encontrar una explicación a lo que ocurre, porque en lo que estoy de acuerdo contigo es que es un muy mal escenario lo que hoy vivimos en la región. Para mí es incluso peor que lo que se vivió en los primeros años de este siglo, que si ustedes recuerdan había un mapa regional pintado de rojo, si es que le asignamos ese color a la izquierda, al socialismo, donde el propio Hugo Chávez, Néstor Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Correa en Ecuador estaban en el poder. Eso fue cambiando debido en gran parte al fracaso de estos gobiernos, y nosotros hace no mucho, 3, 4, 5 años, empezamos a ver un color diferente en varios países de la región. Tanto así que de cara al 2019, cuando en Venezuela se abre una oportunidad de cambio con el gobierno interino, hay un apoyo masivo del mundo, pero también de los países de la región, que además se organizan en lo que se llamó el Grupo de Lima, etcétera. Lamentablemente, eso ha vuelto a retroceder y está retrocediendo, y aquí te da mi opinión al principio,
de una manera para mí todavía mucho más complicada que lo que fue al principio de este siglo, porque no solamente los líderes de izquierda están de nuevo tomando el poder en varios de los países de la región. Si lo hace Lula en octubre en Brasil, vamos a tener un continente, una Sudamérica prácticamente pintada de rojo, sino que además lo hacen después de que otros proyectos alternativos en muchos lugares tuvieron la oportunidad de hacerlo diferente. Entonces, para mí es peor el escenario porque no solamente ellos vuelven a estar en el poder, sino que lo hacen después de que en muchos de nuestros países, como en Argentina, en Bolivia y en otros países, tuvimos la oportunidad de enderezar el rumbo de la región. Totalmente. Y mencionando una vez el caso Brasil, el Foro de Sao Paulo obviamente va a extender sus tentáculos hasta allá, hasta la próxima elección que se viene, que es en Brasil. ¿Se puede evitar que Lula y sus fuerzas de izquierdas vuelvan al poder? Bueno, eso va a estar en manos de los brasileños. Yo no doy por perdida la elección en Brasil. Creo que Bolsonaro va a dar la lucha y va a dar una buena lucha. No es solamente deseo, yo me baso en los resultados económicos que uno ve en Brasil, que debería ser la variable más importante para analizar preferencia electoral, porque así es casi siempre en nuestros países. Y Brasil tiene un crecimiento interesante, ha tenido una disminución en el desempleo, está logrando controlar su inflación, a diferencia de muchos de los países de la región. Debería eso ser una herramienta importante para que Bolsonaro dé la lucha, pero al mismo tiempo la pandemia ha sido muy dañina para la mayoría de los oficialismos, independientemente de la tendencia o posición política que estos tengan, ha sido muy dañina para los oficialismos en la región, y esa es una desventaja para Bolsonaro. Yo creo que nada está dicho, pero lamentablemente creo que evidentemente sí hay un gran riesgo de que la izquierda tome el poder nuevamente en Brasil. Totalmente, y se pondría en riesgo mucho la estabilidad del hemisferio occidental, y partiendo de que todo es financiado y patrocinado desde el régimen de Venezuela. Entonces, ¿cómo ahora vender las ideas atractivas de libertad cuando estamos totalmente teñidos de rojo socialista? Sí, yo creo que una de las cosas justo que nosotros tenemos que tratar de aprovechar, entre comillas, de toda esta experiencia de los últimos 20, 25 años casi, no solo en Venezuela, sino en la región, es un poco lo que te mencionaba hace un momento. O sea, tratar de entender, de estudiar y de aprender por qué en los lugares que se ha tenido la oportunidad de acceder al poder y hacer las cosas diferentes se ha fracasado, y por qué en otros lugares no se ha podido aprovechar la oportunidad que se ha dado de poder acceder al poder. Entre otras cosas, y con esto respondo a tu pregunta, yo creo que uno de los motivos principales es la incapacidad que tenemos nosotros de transmitir, de difundir y de convencer con nuestras ideas de libertad, de democracia, de institucionalidad y de desarrollo. Y nosotros nos cuesta mucho con esas ideas imponernos al discurso populista, demagogo, centralista, estatista que tiene la izquierda, pero que seguramente ante la necesidad de un sector importante de nuestra población es más fácil de apoyar, aunque con el paso del tiempo todo el mundo se dé cuenta de que no era verdad. Y te digo esto porque más allá de que el escenario hoy sea, como te decía al principio, muy complicado para las ideas de la libertad en la región, yo creo que la parte positiva de todo esto es que el populismo sin plata no sabe gobernar. Y el populismo, a diferencia esta vez de lo que pasó en la primera década de este siglo en la región, no tiene plata, no cuenta con los recursos que contaba en ese momento, y por eso también, y ya lo estamos viendo en Perú con Castillo, lo estamos viendo en el propio Chile con Boric, por eso también esa luna de miel con el sector de la población que los vota y los lleva al poder se acaba muy rápidamente, porque la gente se decepciona velozmente de las promesas incumplidas, por las promesas incumplidas de ellos. Entonces yo creo que nosotros tenemos la tarea de construir no solamente nuestras ideas, que creemos y estamos convencidos que son las correctas y las mejores, sino también de construir los mecanismos suficientes para transmitir
y difundir esas ideas ante un escenario muy cercano de una nueva decepción con la izquierda, con el socialismo y con el populismo que se va a dar inevitablemente en nuestros países. Totalmente. Y ahora bien, ¿qué papel juega Estados Unidos frente a todo este panorama que se está viviendo en el hemisferio occidental, especialmente en Latinoamérica? Porque desde México hasta abajo bueno, lo que estamos hablando, pues todo es un teñir de rojo socialista. Sí, no es casualidad. Estados Unidos siempre juega un rol clave en lo que pasa a todo nivel, político, económico, social e incluso hasta cultural en la región. Y lógicamente por eso muchas veces Estados Unidos y la relación con Estados Unidos es un eje central de las campañas, sobre todo de estos liderazgos de izquierda, ¿no? En el caso de ellos, al oponerse, al echarle la culpa de todo, al catalogarlo incluso como imperio, etcétera. Mientras tanto, la administración de turno en Estados Unidos y su posición frente a Latinoamérica siempre ha jugado un rol importante, y por eso tampoco es casualidad que este periodo donde yo te decía que el péndulo había girado un poco más hacia la centro derecha en la región, con la llegada de presidentes como Macri en Argentina, como Bolsonaro en Brasil, como Duque en Colombia y otros en otros países también de la misma región, hayan estado acompañados de una posición de Trump, que más allá de estar de acuerdo o desacuerdo con muchas de sus ideas, lo que no se puede negar es que le dio a la situación latinoamericana una relevancia que ahora ya no tiene con la nueva administración de Biden. Porque Biden, obviamente, incluso por motivos lógicos, prioriza para Estados Unidos lo que ocurre, primero lo que ocurría todavía con la pandemia, después lo que ocurre en todo su histórico conflicto en Afganistán y en otros países, y también ahora, obviamente, con lo que ocurre con Rusia y siempre con China. Obviamente, eso ha hecho que Latinoamérica y lo que pasa en nuestra región pase a segundo plano para esta administración, y esa realidad también es aprovechada por los liderazgos de izquierda, porque ante el debilitamiento de la posición de Estados Unidos ante Latinoamérica, ellos fortalecen su posición local. Totalmente. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me mencionó el papel que juega el régimen de Nicolás Maduro con Afganistán, y actualmente en estos precisos momentos está un tema de mucha relevancia sobre el avión que fue capturado, por así decirlo, en Argentina. ¿Nos puede hablar un poco sobre esto? ¿Cómo influye todo esto? Porque al final la verdad siempre se sabe y siempre sale a la luz, pero parece que como que el ciudadano no se da cuenta. Que es la preocupación, Sí, es una preocupación en la sociedad latinoamericana, porque no es posible que se sepan las conexiones y nexos que tiene el régimen de venezolano con los demás países del hemisferio, y al final la gente termina optando por estas ideas. Sí, y en este caso específico del escándalo que además crece día a día con el tema del avión con bandera venezolana, pero de origen iraní, que ha sido detenido en Argentina. Primero, vale la pena decir que las cosas muchas veces se saben, pero además se saben por casualidad, porque el avión es detenido en Argentina de casualidad, porque ya había estado en Argentina, ya había terminado las tareas, no se sabe cuáles eran, pero que tenía que hacer en Argentina, y se dirigía a rumbo Uruguay, y es porque en Uruguay les niegan el permiso de aterrizaje, que se ve obligado a volver a la Argentina, y ahí es que termina siendo detenido el avión y los 19 tripulantes de este. Entonces también ha sido un poco producto de la casualidad, pero es una casualidad que ha abierto una realidad ante mucha gente, sobre todo gracias a los medios de comunicación que están sobre este tema. Pero no es la primera vez. En Argentina esto causa mucho revuelo, porque Argentina tiene una historia tremenda con su relación con Irán, tiene una historia de atentados terroristas en el territorio, a la embajada de Israel, a la AMIA, que ha sido uno de los peores atentados en la historia de la región, y también incluso que tiene mucho que ver con todo esto anterior, con el asesinato del fiscal Nisman, que era quien investigaba estos atentados anteriores, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que en Argentina esto causa mucha más preocupación y alerta que en otros países de la región, porque son muy sensibles al tema con motivo, obviamente, pero no es primera vez que este tipo de relaciones y de cercanía entre algunos de los gobiernos de la región con el gobierno iraní sale a la luz,
y como dices tú, de alguna manera incomprensible también en el momento de votar para un sector importante de nuestra población parece no ser un tema relevante o un tema que les preocupe. Entonces, aquí yo creo que el análisis es a dos niveles. Obviamente un nivel de la realidad, un nivel judicial, un nivel que es importante que las cosas no solo se sepan, sino también que se investiguen bien, pero a nivel político también hay que ser muy realista y hay que comprender, como parte de ese aprendizaje que te decía hace un momento, que algunas cosas que quizás a uno lo indignen, le preocupen y harían que jamás uno apoye ciertos proyectos, a un sector importante de la población parecen no preocuparles tanto, ni tampoco hacer que rechacen definitivamente una propuesta política. Totalmente. Y bajo este análisis y el análisis que se hizo en Twitter el día después de las elecciones en Colombia, que me pareció una lectura correcta de todo lo que estaba pasando, usted menciona que hay que hacer un plan pragmático, integral y liberal. Menciónanos un poco de eso. ¿Qué va a pasar ahora con la oposición? Oposición en Colombia, Venezuela, en estos países que ahora el mando lo tienen los izquierdistas. Sí, yo en ese análisis de que mencionas, primero partía del hecho de que la única manera de hacer recalcular la estrategia de quienes creemos en la libertad y en la democracia y de plantearse una ruta efectiva para lograr nuestros objetivos tienen que ser partiendo del diagnóstico correcto. Y el primer diagnóstico de toda esta situación es lo que hablábamos al principio de esta charla, que la situación es complicada y que la región está entrando en uno de sus periodos más oscuros de los últimos tiempos. Ahora, si partimos de esto, tenemos que partir también de la realidad, como te mencionaba también hace un momento, de que el populismo sin plata no es bueno gobernando. Y esa también es la realidad hoy en la región, de que el populismo vuelve a acceder al poder, pero el populismo de izquierda no tiene el dinero que tuvo en algunas anteriores experiencias. Y eso nos lleva a concluir, inevitablemente, de que su luna de miel con la mayoría de la población de sus países no va a ser muy duradera. Entonces, ¿cuál es la tarea? De nuevo, para los que creemos en ideas diferentes, es construir una propuesta que sea más efectiva en conectar con la mayoría de la gente de lo que ha sido hasta ahora, pero sobre todo, ya que vamos a estar en un escenario de socialismo, de populismo, de derroche, como lo más probable es que ellos le planteen a sus países, tenemos la oportunidad de construir un escenario y una propuesta alternativa. No podemos hablarle a la gente como alguna vez se ha hecho equivocadamente desde las oposiciones, diciéndoles yo voy a hacer lo mismo, pero un poco mejor. Seguimos teniendo la oportunidad de presentarle a la mayoría de los pobladores de nuestros países una visión realmente alternativa, liberal, donde el ciudadano esté en el centro del desarrollo de esta propuesta, que confronte, que ha sido otro de los errores que han cometido muchas veces la gente de nuestro lado, que confronte directamente, sin tibieza, sin gradualismos, a un modelo de izquierda socialista que creemos nosotros, obviamente va a volver a fracasar. Totalmente, y así lo decía el comunicado de Venezuela. El proyecto de Petro que llegue al poder no es perdurable, es derrotable. Y cómo podrían jugar los actores en conjunto de todos los países que queremos la libertad, que creemos en la libertad. ¿Cuál es ese papel protagónico de ellos? Porque por lo menos yo aplaudo sobre todo la mención que tuvo los dirigentes de oposición en Colombia, donde prácticamente dijeron, mira, esto no se ha acabado, nosotros seguimos aquí, seguimos con ustedes, pero no se puede quedar solamente en palabras, sino en un plan de acción de volver a tomar el poder. Así es, y no solamente los dirigentes locales de determinado país. Yo creo que otra de las lecciones aprendidas y que tenemos que de alguna manera encontrar la manera de mejorar es que también tenemos que tener la capacidad de trabajar en conjunto, de complementar esfuerzos y de aliarnos entre quienes tenemos una visión en pro de la libertad, de la democracia y de la república en nuestros países. Algo que, y hay que reconocerlo, el proyecto socialista ha hecho eficazmente en los últimos años. Más allá de las diferencias que evidentemente también existen entre ellos mismos, ellos han logrado hacer una alianza
entre quienes comparten sus objetivos políticos, y eso los ha fortalecido. Así es, totalmente. Y los ha repotenciado. Ahí está el caso reciente de Colombia, donde lo llamaron el pacto histórico, y vemos el principio de la campaña a un Petro desde España lanzando su campaña presidencial desde allá, y todos aliados en función a esto. Así es, y no solamente han logrado fortalecerse internamente en cada país, sino también incluso internacionalmente, regionalmente. Y no es casualidad por eso que los que más festejaban la victoria de Petro eran otros líderes de izquierda de la región, porque obviamente ellos ven todo esto como un mismo proyecto, cosa que no existe del otro lado. Del otro lado, si la gente se pregunta qué tipo de alianza hay, quiénes están aliados, cuál es la visión que se comparte, quién apoya a quién, quizás lo más cercano que hemos tenido a eso ha sido justamente la conformación en su momento del Grupo de Lima, pero esa ha sido una conformación coyuntural que se daba por la situación que en ese momento ocurría en Venezuela, por el apoyo al gobierno interino y encabezada por Macri en Argentina y apoyada por algunos otros presidentes que en ese momento estaban gobernando sus países. Pero ni bien ellos pierden el poder, ese tipo de coalición desaparece, porque nunca ha existido en realidad. Por eso es muy importante trabajar también en alianzas que obviamente sean locales en cada uno de los países, pero que también vayan más allá de las propias fronteras. Con la victoria de Gustavo Petro, ¿se pierde el interinato en Venezuela? Yo creo que el análisis de la fortaleza o unidad del gobierno interino en Venezuela nunca ha dependido exclusivamente de lo que pase en otros países. Yo creo que eso depende mucho más de lo que pase a nivel interno. Yo creo que eso va a depender mucho más, obviamente, del apoyo de la gente, de la confianza de la gente en la propia Venezuela. Sin embargo, dicho esto, sí es importante también, porque lo ha sido desde un principio positivamente, en principio, el apoyo y el reconocimiento de otros países. Obviamente, que haber perdido el apoyo y el reconocimiento en varios países, sobre todo de la región, y ahora principalmente de Colombia, que en su momento obviamente fue el apoyo quizás más importante a nivel local, regional, es una muy mala noticia. Y sumado esto a una realidad regional donde se ha perdido aliados en varios otros países y donde, como hablamos hace un momento, la posición también incluso de la propia administración de Estados Unidos, más allá del reconocimiento, parece no ser del todo comprometida ni apoyar tan firmemente al gobierno interino. Obviamente es un escenario mucho más complejo que lo que se tenía hace 2 o 3 años, y que también tiene que llamar a los liderazgos políticos en Venezuela al replanteamiento de una estrategia, si es que lo que se pretende es finalmente recuperar la libertad en el país, ¿no? Totalmente. Venezuela tiene que convertirse ahora en un muro de contención. Miguel Valverde, vamos a un espacio de publicidad, pero no sin antes hacerte una pregunta crucial. ¿Qué va a pasar ahora con nuestros aliados, por ejemplo, la OEA? Ahora con Gustavo Petro al poder. ¿Qué va a pasar? Vamos a un corte comercial y volvemos con Miguel Velarde y con nuestros próximos invitados. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Ruchurtu. Síguenos en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Delap Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Delap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Delap Biodiagnóstica, decisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio,
con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo sin estrés por RCR, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Seguimos en conversación con Miguel Velarde y dejé una pregunta al aire con respecto a cómo va a quedar nuestros aliados internacionales y específicamente en la OEA, porque ya esto significa el triunfo de Gustavo Petro o un voto menos en la OEA. Así es, y es un tema importante el que planteas, justo porque cada vez que un liderazgo de izquierda alineado con el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, ha llegado al poder en su país, en su respectivo país, se ha sumado a esta estrategia, a este proyecto que es, primero, ir contra Almagro en la OEA, pero sobre todo, para mí, no es solamente Almagro lo que les importa, sino que lo que les interesa es terminar de destruir a la OEA, reemplazar a la OEA con algún otro organismo regional donde no tenga participación los Estados Unidos, por ejemplo. No es solamente la figura de Almagro lo que nos incomoda, sino también la presencia de los Estados Unidos. Y obviamente es una muy mala noticia que a este organismo se sume un voto que esta vez se alinee con ese proyecto, ¿no? Totalmente. Bueno, querido Miguel Velarde, quiero agradecerte que estuvieses aquí con nosotros en este espacio, compartiendo un poco de tu visión y la lectura que le das a la Colombia y cómo afecta al hemisferio. Agradecido con que prestes tu voz en esta casa que es la radio que se escucha, es la voz de la libertad y de los que se expresan con libertad. Muchas gracias, Miguel Velarde. A ti, Justo, gracias. Para mí es un honor poder compartir siempre con ustedes. Un abrazo a todos. Un abrazo para ti. Y seguidamente le vamos a dar la bienvenida a nuestros queridos juveniles de Evento de Venezuela. Dos de ellos están cerquita, al ladito de Colombia. Uno del Zulia, Samuel González, afiliado a Evento de Venezuela, es abogado. Y Daniel Contreras, coordinador de Vente Joven Mérida. Y tenemos aquí a nuestro jefe, John Durán, coordinador de organización de Vente Joven. Bienvenidos, muchachos. Gracias. Saludos, Javier. Saludos, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ahora bien, ¿cómo ven en todo este plano de la elección, una vez terminada la elección de Colombia, cómo ven ustedes como juveniles la democracia, la participación política y qué papel protagónico tiene la juventud? Queremos comenzar contigo, John. Vale, muchas gracias, Javier, por la invitación y bueno, también a RCR por el espacio. Bueno, yo creo que esa es una pregunta fundamental porque creo que perder a Colombia como un aliado de la libertad en el hemisferio resulta complicado para quienes tenemos años enfrentando a una tiranía en Venezuela, sobre todo porque venimos de tener una oportunidad histórica en el 2019, intentar o tener la libertad muy cerca y no se pudo por diferentes factores que no vale la pena comentar ahora, pero que indudablemente
nos ponen un reto aún más grande a la juventud, y es cómo afrontar una lucha que ahora debe ser, bueno, yo creo que siempre ha sido internacional, pero que ahora mucho más, porque debe interesar a toda la juventud, que no solo sea liberal, sino a toda la juventud que crea en la libertad en Latinoamérica. Porque si en el 2000 teníamos a una izquierda organizada a través del dinero, organizada a través de un mensaje más socialista, más aguerrido que el que tenemos a día de hoy, o tenemos una izquierda que quizás fue más organizada porque aprendió de los errores del pasado. Y aprendió de los errores del pasado en la medida en que se convirtió en una oposición que le era incómoda a los países que tenían o que estaban siendo gobernados por la derecha. En ese sentido, leí un artículo que escribió un profesor de la Universidad de Cambridge, Pedro Méndez, que decía que los votantes en Latinoamérica eligen a la izquierda porque esencialmente en ese momento ellos son la oposición. Es decir, eso habla mucho del papel también que juega la derecha o que han jugado los partidos de centro derecha o de derecha al momento de tener el poder en sus manos, al momento de ejercerlo. No se han hecho las cosas bien en Latinoamérica, y en ese sentido creo que el no aprender de los errores y este ciclo un tanto traumático que tenemos los latinoamericanos vuelve a repetirse. Totalmente. Samuel, Daniel, ¿qué opinan de todo esto que está pasando en Latinoamérica, el triunfo de Gustavo Petro? ¿Qué papel protagónico juega en la juventud y sobre todo ustedes en estados tan cercanos a nuestro hermano país Colombia? Sí, bueno, primero, gracias por la invitación, gracias a RCR por el espacio, y es un mensaje bastante claro el de John, y también marca una pauta bastante importante no solo en Latinoamérica sino en el mundo, que es que al final la organización es lo que va detrás de la movilización. No vale nada movilizar a 1 millón, 2 millones de personas si no tiene consigo un trabajo organizado. Y lamentablemente ese trabajo organizado vino desde un bando que es un bando criminal, un bando que lo que busca es el control totalitario, pero existe una realidad, que es la formación es indispensable y es el trabajo de la juventud, formarse, buscar los métodos necesarios para estudiar todo lo que involucra un sistema socialista, pero también la contraparte. Nos damos cuenta que, hay que decirlo, que el socialismo viene luego de gobiernos de derecha que se convierten un poco blandos cuando las ideas no se terminan de desarrollar, y decían, digamos, un historiador bastante importante, que es muy fácil ser un socialista en un gobierno capitalista o de derecha, pero es muy difícil ser liberal y estar en un gobierno socialista. Y es lo que nos va pasando día a día, porque al final no nos dejan trabajar, no nos dejan pensar. El adoctrinamiento existe desde pequeño. Algo muy importante que quiero resaltar es que lo que decía John es cierto. Se escoge porque en ese momento es la oposición, pero la ciudadanía también vota por el socialismo porque en ese momento es lo que se les hace más familiar. Recordemos que existe en Latinoamérica un pensum de estudio que viene manejado desde la izquierda en la primaria, en la secundaria, en la universidad, y es algo que se tiene que denunciar, es algo que tiene que existir, porque si queremos realmente un gobierno que tenga libertad, una ciudadanía con libertad, que no es libertinaje, debemos crear ciudadanos que sean responsables, que tengan la capacidad de decisión y sobre todo el intelecto necesario para realizar el sufragio. Totalmente. Samuel. Sí, correcto, Javier. En colación con lo que comentó John, pienso que el rol de la juventud siempre ha sido crítico en estas situaciones. Sin embargo, analizando un poquito el resultado electoral de las elecciones en Colombia, pudimos observar que gran parte de la población que votó por el presidente ahorita electo, Gustavo Petro, fue la juventud. Es decir, como juventud tenemos que ir ahorita fomentando el cambio en las ideas, en cambio en nuestros discursos, porque al parecer no están siendo claras o no están llegando a todo. Tuvimos un discurso, una retórica de Gustavo Petro que arrasó, digamos, con comunidades vulnerables, con la juventud, una juventud que se autocalifica progre. Sin embargo, al hablar de progre, ellos no te dan una definición clara de qué tipo de progre están refiriendo, sino que dicen, no, van a representar mis derechos, van a luchar por mis derechos. Sin embargo, ¿a qué tipo de derechos estás haciendo mención? Creo que la formación va a ser vital para poder atacar estas situaciones y que efectivamente Colombia, a pesar del triunfo de Petro, no erosione democráticamente. Sin embargo, es un panorama oscuro
al analizar sus relaciones con líderes políticos de izquierda latinoamericanos. Totalmente. Y no solamente sus vínculos con líderes políticos de izquierda latinoamericanos, sino que estamos hablando de alguien que asesinó, que fue guerrillero, que traficó y que ahora se vende como que, bueno, yo soy un ciudadano más, un político, y es que esa historia se nos hace tan familiar, pero tan familiar, que lo hemos advertido desde Venezuela todo lo que va a pasar, pero parece que Latinoamérica como que no escucha. Entonces, leyendo Twitter toda esta semana, me encontré un tweet de Carlos Espinosa que dice: si fuésemos dinosaurios votaríamos por el meteorito por querer un cambio. Y yo, cónchale, no me lo hagas, en serio. Entonces, ¿ustedes creen que de verdad este tipo de personas que llegan al poder, llámese militares, guerrilleros, de verdad cambian? ¿De verdad van a cambiar su visión? O sea, porque literalmente estamos viviendo como el sueño mojado de Pablo Escobar. O sea, esto es preocupante para Latinoamérica. ¿Qué piensas de esto, John? Bueno, Javi, yo creo que es una pregunta esencial porque al inicio de los años 60, la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, derivada en el Plan Cóndor, era la represión y el derrocar gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Desde toda Centroamérica hasta Sudamérica se vio eso durante los años 60, 70 y 80. Y debido a eso surgieron ciertas dictaduras como la de Argentina, la de Chile y otras en Centroamérica que fueron muy terribles y fueron dictaduras de derecha, pero que lo que buscaban en algún sentido era limitar aún más a la izquierda. Y yo creo que voy a traer a colación un libro que me encanta a mí, es de uno de mis autores favoritos, de Ortega y Gasset, que se llama La rebelión de las masas. Y él ahí habla un poco acerca del error que tiene este hombre masa, que es un hombre que es dejado, que es un hombre vacío, es un hombre que esencialmente se preocupa más por las apariencias. Y creo que eso lo vemos mucho ahora en el siglo XXI. Pero él decía acerca del error más grande que cometía el hombre masa, era que él regresaba, es decir, apoyaba estos regímenes porque no contaba con lo que había sucedido en el pasado. Y la gente en Colombia nunca había tenido un gobierno de izquierda, pero lleva 60 años con un problema muy grande como es la guerrilla y el paramilitarismo. Entonces, ese hombre, decía Ortega y Gasset, que con el pasado no se puede luchar cuerpo a cuerpo porque el porvenir lo vence. Es decir, el porvenir lo vence porque se lo traga. El pasado, si se le echa, vuelve irremediablemente, decía Ortega y Gasset. Y son palabras ciertas de un escritor que hizo ese libro hace más de 80 años. Porque a pesar de que en Colombia nunca había existido un gobierno de izquierda, la gente no aprendió que tener a una persona que pasó primero o que intentó derrocar a gobiernos democráticos por la vía de la fuerza a través de las armas, pretenda ahora sostener o proteger la democracia colombiana, que está muy debilitada naturalmente, pero resulta paradójico que la gente pretenda creer que eso puede tener un resultado positivo para su nación. Lo mismo sucedió en Venezuela en el 92 con Chávez. Entonces vemos como es un proceso cíclico lo que vivimos en Latinoamérica, bastante lamentable, porque como bien lo decía Daniel, creo que lo que pasó en los años 60, 70 y 80, esa prohibición, ese empuje, esas barreras que se le colocaba a la izquierda, para lo único que sirvieron fueron para que la izquierda se organizara y que fomentara aún más esa guerra de guerrillas de esa educación metida por la fuerza, para usar un término coloquial, de las ideas de la izquierda, que suelen ser mucho más atractivas porque la mayoría de la gente en Latinoamérica le gusta el hecho de que le regalen las cosas. Totalmente. ¿Qué opinas de eso, Daniel? Totalmente. Bueno, en este sentido, podemos decir que ya pasó y parece que estamos viendo un déjà vu. Digamos que una persona que se hace pasar por un salvador, pero que tiene un pasado de militarismo, de asociación con guerrilla, pues lo vimos acá en Venezuela. Y no sé si estamos un poco en Latinoamérica viviendo lo que yo describo como un síndrome de Estocolmo venezolano, que es que están cautivos con las ideas del socialismo y que están enamoradas porque al fin es lo único que conocen desde su formación, y es lo que ha venido pasando. Pero también es un trabajo bastante importante que podemos venir trabajando, lo que es demostrarle a la ciudadanía que realmente estas personas con intenciones del militarismo, de totalitarismo y de estatismo no resultan, digamos, no solo un gobierno efectivo, sino que desencadena una crónica de muerte anunciada. Yo decía en un tuit del día que se conocieron los resultados de las elecciones, que ni COVID ni peste negra, la peor pandemia que afrontaba la humanidad es el socialismo. Y es así porque ha sido una pandemia que se ha colado en las casas de todos los latinoamericanos,
angloamericanos, y que al final viene calando el discurso, y ahí habría que revisar la narrativa del discurso ante la sociedad, porque esta narrativa se construye a través de 3 facetas: el yo, el nosotros y el ahora. En cuanto al yo, en la derecha está perfecta, porque sabe describirse perfectamente como es. En cuanto al nosotros, las personas se cautivan con lo que es estas ideas, pero al final no terminamos de conectar con el ahora, ya que al fin y al cabo es muy lindo hablar de una vez, con que eso sí lo puede realizar un gobierno socialista por su modus operandi, de ok, vamos a nacionalizar todo, vamos a regalar y distribuir las riquezas, cuando a la derecha, para ir actuando, al tener tanta libertad, ser un libre mercado, pues digamos que esta forma de operar se debilita un poco, mostrando el ahora, que es lo que ha pasado en Venezuela. Ahora, si nosotros trabajamos en este discurso del hoy, de cómo hilarnos con soluciones de hoy, pues podemos fomentar muchísimo más esta relación entre la juventud, entre todas estas personas. Y ya cuando esté alguien de las características de izquierda que ya se viene trabajando, pues simplemente la ciudadanía lo va a negar. Pero también hay una realidad, que esto es un conglomerado de un crimen organizado desde el Foro de Sao Paulo. Lo vemos que desde 1990, la progresión en 2 años más tarde es que llega Chávez al poder. Entonces podemos ver que esto no simplemente es un gobierno de izquierda, sino que es un plan, digamos, de dominio global. Totalmente. Samuel, tú que recientemente estuviste en Colombia, en un ámbito académico de formación, ¿qué pasó? ¿Qué lograste escuchar o compartir con el ciudadano colombiano? Bueno, el ciudadano colombiano se muestra muy apático en relación a la situación política del país. El ciudadano colombiano ya viene acostumbrado, también hay que estar consciente que ciertos puntos negativos en relación al uribismo. Pero en esta situación actual de las elecciones, en la cual yo estuve compartiendo allá, yo debatí con varios colombianos fuera del entorno educativo, y ellos decían que preferían irse por un voto en blanco que por un voto a favor de Petro o un voto a favor de Fico. Entonces, ¿qué pasó con estos discursos? El voto del primer candidato en primera vuelta, que Colombia habló y dijo que él no va a ser, fue un voto de acabar con la corrupción, un voto que no ofrecía nada, al lado de un discurso de Petro, que es un discurso totalmente populista, un discurso acompañado con Francia Márquez, que es una persona que en el momento del triunfo celebró y dijo: llegamos los nadies al gobierno. Yo cuando vi este discurso de llegamos los nadies al gobierno, me llamó la atención y dije, ok, una persona que se ¿Qué crees que signifique eso puntualmente que dijo ella? Cuando dijo que llegamos los nadies al gobierno, fue que llegaron las personas que no fueron tomadas en cuenta por el anterior gobierno. Los guerrilleros, las comunidades afrodescendientes, supieron vender su idea a esta población. Sin embargo, el panorama político actual les demostró totalmente lo contrario. Tumbó la primera vuelta en relación a Fico, y quedó otra persona que fue Hernández en segunda vuelta. Totalmente un outsider. Fue un cambio sistemático, un cambio en los discursos que llegó, un cambio que lamentablemente les llegó. Totalmente, Samuel, totalmente. Y hablando de todo el cambio que se viene, ¿cómo podemos hacer nosotros más atractivas las ideas de libertad una vez golpeados de esta manera como lo estamos? Bueno, Javi, yo creo que ese es un planteamiento que nos hemos hecho muchísimo aquí en Venezuela, y creo que hemos tenido muchas discusiones al interno en el partido y en la dirección de cómo vender mejor el liberalismo. Yo creo que cada ser humano que tenga por sí encendida la llama de la libertad tiene el derecho de luchar por ella, el derecho y el deber además. Y la responsabilidad. Y la responsabilidad, porque es una responsabilidad. Rousseau decía que quien no lucha por la libertad no merece tenerla, y a pesar de que no es un autor predilecto, creo que tiene mucha razón en lo que dice. Naturalmente hay una serie de circunstancias que en la actualidad en Venezuela y en Latinoamérica nos impiden hacer quizá más de lo que hacemos, pero creo que mientras exista un venezolano, un latinoamericano, una persona que en su alma conserve la idea de la libertad y que la
la esparza por sus amigos, por sus familiares, creo que tendremos aún la posibilidad de luchar. Y con respecto al tema de hacerla más atractiva, mira, yo creo que lo atractivo se ve no solo con las palabras, sino con los hechos, con las acciones. Y creo que Daniel lo decía, no hemos tenido la posibilidad de que se desarrollen realmente las ideas de la libertad en Latinoamérica. Y hoy el comunismo, en su máxima expresión, que para mí representa la cara del globalismo, sí ha tenido la posibilidad, y aunque ha tenido la posibilidad muchísimas veces de demostrar lo terrible que es, lo terrible que resulta, la gente aún sigue por ese camino. Entonces creo yo que ya para puntualizar con el tema de Colombia, en Colombia culturalmente y sociológicamente es muy complejo entenderla, porque tiene muchos desajustes, sobre todo desde el punto de vista fiscal, desajustes desde el punto de vista de los salarios, de las pensiones. O sea, es un problema muy grande el que hay en Colombia, y yo creo que fue una sobrecarga de años en los cuales desde que Uribe dejó el poder, que dejó un país en orden, un país que sí, que tenía problemas como toda Latinoamérica, pero que era una economía emergente. Creo que después de Uribe ni Santos ni Duque supieron hacer las cosas, y con base en ello Petro, que supo mantener la calma y como buen socialista estructura un proyecto que va muchísimos años y en algún momento conquistan el poder, y cuando lo conquistan es muy difícil salir de allá, o sea, que ellos salgan de allí. Creo que sí supo hacer en ese sentido, vender su idea para que la sociedad colombiana, cansada de mucha desigualdad, fuese electo en este caso por los colombianos. Totalmente. Daniel. Existe algo muy importante, y voy a poner en este caso un ejemplo dentro de nuestra nación. Las personas pelean en las colas de la gasolina, pelean por ir a buscar el CLAP, todos los recursos que son, digamos, sustentables, lo pelean porque saben para qué funcionan. Pero la libertad no conocen para qué es, y por eso es que no van a lucharla y van a muerte con la libertad, porque simplemente no lo conocen. Para hacer más atractivo el discurso de la libertad hay que tener ejemplos claves de lo que es y para qué existe la libertad, y de paso formar en donde se enseña que la libertad no es libertinaje. Muchas personas confunden esto y piensan que cuando se les habla de liberal, de libertad, será un desastre, en coaliciones, diferentes tipos de cosas, y realmente no. Un ser libre es un ser responsable. Es más, para tú poder ser libre tienes que ser primero responsable. Incluso lo podemos poner el ejemplo para hacerlo un poco más entendible a la mayoría, el ejemplo de los vicios. Tú eres libre de un vicio cuando eres responsable y sabes cuándo detenerte. Igual pasa en este sentido en las diferentes plataformas de cuando hablamos de libertad. Cuando una persona se sabe automedir con sus gastos, cuando una persona es responsable en su formación, responsable con sus actos, pues simplemente es libre porque se sabe autocontrolar. Pero si no lo es, si no se siente capaz de autogestionar sus recursos, si no se siente autocapaz de formarse, pues simplemente tendremos un modelo en el que se va a formar, se va a demostrar a la fuerza, que es lo que nos ha venido pasando a lo largo incluso de la historia venezolana, que al final no se conoce, como he dicho anteriormente y recalcó John, la libertad completa, y esa libertad completa es innegociable. Los seres merecemos ser libres, pero existe una realidad que también pasa, que es desde el Imperio Qin, el Imperio Romano, la sociedad se manejaba por mitos y leyendas, ni siquiera por relaciones personales y familias. Simplemente eran mitos y leyendas lo que movían a la ciudadanía. Hoy en día esos mitos y leyendas se convierten en el socialismo, donde plantan una idea de justicia social que han transgiversado los términos, y tenemos el resultado hoy en día. Simplemente la ciudadanía sigue por ese método de ir con la forma de todo esto, del mito, la leyenda, y simplemente no pensamos, no nos detenemos a revisar todo lo que ha venido pasando. Totalmente. Samuel. Sí, correcto, Javier. Debemos fomentar efectivamente la educación liberal, la teoría y la preparación. Estar claros que el Estado no debe tener un rol patriarcal. Debemos saber que un país se transforma con trabajo y estudio, sobre todo con respeto a las propiedades y las instituciones estatales. Fomentando la idea liberal, fundamentada en la democracia representativa y la división de poderes, la libertad de expresión y pensamiento, entre otras.
Si analizamos un poquito los contextos del socialismo, sabemos que en socialismo la libertad no existe, se va eliminando sistemáticamente. Y bueno, básicamente fundamentar o proponer la educación, cambiar los roles, tomar conciencia de lo que queremos, de lo que no queremos y contrastar estos panoramas. Porque es muy bonito, sí, que te digan yo voy a entregarte esto, pero prefiero considero desde mi perspectiva que es mejor decir, no, logré esto, alcancé esto, pude tener esto sin intervención estatal. Entonces eso también es parte del rol del Estado al que Latinoamérica se ha acostumbrado, al rol patriarcal. Principalmente debemos eliminar o garantizar que este rol patriarcal sea eliminado. Totalmente. Con todo el mapa teñido de rojo socialista en Latinoamérica, ustedes como jóvenes políticos y liberales, ¿creen que estamos en un contexto de guerra frente a lo que estamos viviendo? Bueno, sí, lo que pasa es que no es una guerra convencional y hemos hablado bastante al respecto. Y es una guerra porque es, digamos, la manera que tenemos de subsistir, es decir, es una guerra de supervivencia. Sí, es una guerra de supervivencia ética, moral, espiritual. Totalmente, en todos los sentidos, porque nos enfrentamos a dos polos muy opuestos y que al final se esparce por la población también, porque vimos que la elección en Colombia fue muy polarizada. Totalmente, y aparte una de las más votadas también. Una de las más votadas. Petro fue el candidato con más votos en la historia de Colombia, y Rodolfo Hernández superó a Duque, que era el presidente con más votos en la historia de Colombia, con más votantes, con 10.300.000 Duque en el 2018. Entonces, yo creo que sí es una guerra, y es una guerra en la medida en que intentamos nosotros plasmar no solo nuestras ideas, sino luchar con las armas que tenemos, es decir, la conciencia de sí sobre lo que estamos haciendo, nuestras ideas y lo que llevamos por dentro, que esencialmente se ejemplifica en las acciones que cometemos y en lo que vamos dando día a día en nuestra nación, y eso es la ética y la moral, esencialmente. Yo creo que tenemos que prepararnos muchísimo, aún más, porque volvemos a los años del 2000, donde sí, la izquierda tiene menos dinero, pero aún con menos dinero tienen el control del poder, y si ejercen el poder como lo ejercieron en los años 2000, probablemente sea más complejo para nosotros luchar. Siempre es complejo luchar contra el aparato del Estado, pero cuando se ejerce, o cuando lo ejerce la izquierda, como ya sabemos que lo hace, resulta aún más complejo para nosotros. En ese sentido, yo creo que, como lo decía Samuel y Daniel, la preparación, la formación y el hecho de saber el rol histórico que tenemos como jóvenes es un rol bastante protagónico, porque creo que la mayoría, o la gente entre 25 y 50 años, en algún punto se preocupa más por hacer su vida que por intentar tener una mejor vida. Totalmente. Y el intentar tener una mejor vida pasa también por las condiciones externas de tu nación. Y si una nación no procura tener eso, entonces va a ser imposible realmente alcanzar ese sueño. Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer, pero confío en los jóvenes, y bueno, creo que Daniel y Samuel son un ejemplo de eso. Yo también soy un joven, soy bastante joven realmente, pero creo que hay mucha material para trabajar, y quizás no seamos tantos, pero somos lo suficientes para llevar a cabo esta lucha, estoy convencido. Totalmente. Daniel, Samuel. Sí, yo quisiera entender un poco que yo ya no lo veo incluso desde un contexto de guerra, lo veo ya como un campo de concentración, porque si vamos al caso, en un contexto de guerra existen dos fuerzas un poco desiguales, o más o menos de la misma potencia, enfrentándose ante ellas, pero estamos hablando de que en Brasil puede llegar Lula próximamente, estamos hablando de que no existe, por lo menos en el caso de Venezuela, una oposición firme, sino un grupo, unas personas que en este caso estamos hablando desde la perspectiva de 20, pero de resto existen las traiciones, existe todo lo que caracteriza a un campo de concentración, donde ya no existe la confianza, existe la apatía, y los secuestrados en este campo de concentración, que ya podemos hablar no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica, no tienen opciones, y toca la ciudadanía buscar las formas y los métodos para sobrevivir, y es así. Ahora, estamos en guerra ideológica totalmente, o sea, ahí estamos totalmente de acuerdo, pero en el panorama global creo que ya tenemos que avanzar a verlo como un secuestro, tanto emocional como físico e ideológico.
Y en este contexto histórico en el que estamos viviendo, es importante que cada joven, cada individuo se dé cuenta que puede formar parte de una historia, así como lo hicieron en cierto momento los antepasados, y es importante que cada uno defina y se dé cuenta de que es capaz de hacer historia y es capaz de ayudar a su país, a su nación, a salir de este campo de concentración en donde nos mantienen cautivos. Totalmente, Samuel. Sí, Javier, considero que efectivamente estamos en una guerra de ideas, una idea de izquierda que se materializa en hambre, violencia, violaciones de derechos humanos, intervenciones estatales, sanciones a partidos de oposición, pero una idea de derecha que lastimosamente, digo lastimosamente porque no se ha sabido vender en Latinoamérica. Y considero que, bueno, es chévere el rol de la juventud en este contexto, porque tenemos que vender la idea, trabajarla y materializarla. Aunque, como dijo Daniel, efectivamente exista una cierta desigualdad en la balanza, mejor dicho, un desequilibrio, y que ha llevado, o que este desequilibrio ha traído un cansancio, pero este cansancio también viene acompañado de nuevas esperanzas. Así es. Por último, y para cerrar el programa, quisiera que nuestros líderes regionales, Daniel y Samuel, le den un mensaje a sus regiones respectivamente, al Zulia, a Mérida, que es la región de los Andes, y por último el mensaje de nuestro coordinador de organización nacional. Claro, a todos los merideños, Mérida ha luchado en todos los contextos históricos, no nos vamos a rendir y la historia nos va a premiar porque hemos sido una región que ha luchado, se ha formado y está preparada también para liderizar el país en un formato federal. Totalmente. Samuel. El Estado Zulia se apaga, sin embargo las esperanzas siguen vivas, las esperanzas iluminan acá el Estado y si estamos aportando por el cambio, estamos aportando por el país y seguiremos acá en nuestras trincheras trabajando por ese país soñado. John, hay que escribir una nueva historia con los errores que tenga la que ya hemos vivido y con los aprendizajes que nos ha dejado el presente. Estoy convencido de eso. Muchísimas gracias, muchachos. Este espacio llegó gracias a la dirección de la estación Jaime Nestares, gerencia de producción Wilix Arcaya, producción Justo Navarro y Catherine Manzano, y los controles Néstor Tovar, y quien les habló en este programa de Pedro Ruchurdo, Javier Cisneros. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Ruchurdo.